Bueno, lo que vamos a hacer ahora es implementar los slots y las signals en una aplicación de consola, ¿sí? Estas señales y ranuras son un mecanismo en el que dos objetos se pueden comunicar. La idea es que después en la interfaz gráfica nosotros, por ejemplo, creemos un botón, un objeto del tipo botón. Cuando al presionar ese botón se genera un evento que emitirá una señal, ¿sí? Y esa señal va a ejecutar un slot, ¿sí? Que sería una función, un slot es una función que nosotros vamos a codificar y que realice alguna acción, por ejemplo. Nosotros lo vamos a hacer en una aplicación de consola para mayor simplicidad. Entonces, vamos a partir de crear dos clases, ¿sí? La vamos a simplificar, pero para darle ahora un sentido del ejemplo, vamos a decir que vamos a tener una clase de tipo temperatura, donde tendrá todos los métodos referidos a la temperatura, que son métodos que transformen de grados Celsius a grados centígrados, atributos de temperatura, métodos que indiquen cuando la temperatura es elevada, cuando es baja, etcétera, ¿sí? Como para darle un sentido del ejemplo. No vamos a implementar todas, vamos a implementar algunas nomás, lo básico. Y después vamos a tener una clase de alarmas que, por ejemplo, gestione todo lo referido a las alarmas, que guarde quizás en un archivo con la fecha y hora el momento de la alarma, el tipo de alarma, el valor, métodos que implementen el almacenamiento de temperaturas de temperaturas o de presiones, por ejemplo, bueno, como para darle un sentido. Básicamente lo que vamos a hacer estos serían los objetos creados, vamos a definir una señal en este objeto, ¿sí? Una señal que cuando la temperatura sea elevada sea emitida, ¿sí? al otro objeto y ejecute el slot, ¿sí? Este slot alarma de temperatura que imprima un mensaje en pantalla, ¿sí? Ese va a ser el mecanismo simple que vamos a trabajar. Estos dos objetos deben tener una conexión, si llamamos cómo se hace, y la otra particularidad es que yo puedo crear múltiples señales acá y múltiples slots también, al igual que acá, ¿sí? En esta clase. Lo puedo crear, no hay ningún problema, pero acá solamente vamos a crear una señal y un slot. Bien, esto va a emitir y esto va a recibir. Bueno, ¿cómo se hace eso en código? Vamos a pasar acá, voy a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es crear el proyecto como venimos haciendo. Voy a volver un poquito para atrás. Creamos el proyecto, acá tiene que ser una aplicación de tipo consola. Siguiente, vamos a crear la carpeta signal slot. Vamos a crear el proyecto llamado signal slot. Siguiente, le damos siguiente. Esto ya lo hemos visto. Listo. Y ahora tenemos que crear las dos clases. Para crear las dos clases venimos a agregar nuevo, ¿sí? Vamos a poner acá una clase del tipo C++. Siguiente, y vamos a crear la clase temperatura. Bien, esta clase temperatura debe heredar de QObject, ¿sí? La clase QObject tiene todo lo implementado para trabajar con los signal y slot. Si ustedes recuerdan, QObject en la jerarquía que maneja Qt es el objeto de donde derivan todas las demás clases, ¿sí? Tienen que estar tildados estas dos cosas y van a crear los archivos de interfaz e implementación de esta forma, con esos nombres. Le damos siguiente, finalizar. Vamos a aprovechar y vamos a crear también la otra clase de la misma forma. La clase esta va a ser alarma. Vamos a elegir acá QObject, igual. Siguiente, finalizar. Bueno, ahora sí voy a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor. Bueno, ya están creadas las dos clases. Vamos a ver acá, por ejemplo, en temperatura. Si ustedes se fijan, está nuestra clase de temperatura que deriva de QObject. Esto que está acá es una macro que me permite trabajar con los signal y slot. Tenemos nuestro constructor que lo que hace es, si acá vemos la implementación, lo que hace es pasarle el objeto recibido al constructor de QObject, básicamente. Entonces volvemos acá, temperatura, y lo primero que vamos a hacer es crear un atributo del tipo privado con el valor de la temperatura. Va a ser un entero, lo vamos a poner en entero. Entonces esta clase va a tener un atributo privado en donde se va a guardar el valor de la temperatura. Vamos a implementar un método que me permita modificar este valor de temperatura. Va a ser tipo void, un método como lo que ya veníamos trabajando. Le vamos a llamar set temperatura. Bien, va a recibir un entero que es el valor de la temperatura. Listo. Y después vamos a implementar lo que es la señal. La señal
se define acá a partir de esta etiqueta signals. Esto puede estar en cualquier lado, no quiere decir que va a ser público o privado, es una señal y como tal no es un método, no es una función. Entonces se define similar a una función, o sea, se escribe ahora similar a una función, pero no es una función. Esta señal se va a emitir, se va a enviar hacia el slot y no va a tener nada de retorno, no va a retornar una vez que se ejecute el slot, no retorna nada, entonces siempre se tiene que poner void. Entonces, ahora lo próximo que sigue es el nombre de la señal, le voy a poner signal alta temperatura y después lo que queremos nosotros que envíe de información a esta señal lo ponemos en los parámetros. En este caso yo quiero que mande un tipo entero con el valor de la temperatura, ¿sí? Entonces cuando ejecutemos esta señal le vamos a pasar un valor y esto va a ser lo que va a recibir el slot, ¿sí? Como información. Puede tener más parámetros, nosotros vamos a utilizar uno solo ahora. Eso es todo. La señal no es una función, entonces no hay que implementarla, solamente declararla acá para que sepa que existe la señal. Entonces, lo próximo que tenemos que hacer es sí venir e implementar esta función que acabamos de crear acá. Entonces, venimos para acá al archivo cpp, ponemos que la función que vamos a implementar va a ser un tipo void, temperatura, y se llama set temperatura. Bueno, lo que vamos a hacer es escribir en el atributo privado temperatura el valor que reciba por parámetro la función. Y la otra cosa que vamos a hacer es imprimir el valor de la temperatura, ya que estamos para debuguear un poco por debug, qdebug, y vamos a imprimir la temperatura actual y vamos a imprimir el valor de la temperatura recibido. Listo. Acá esto me está tirando error porque tengo que agregar el módulo qdebug. Qdebug, listo. Bueno, y acá mismo vamos a aprovechar esta función, pero se puede hacer en otro lado. Yo puedo llamar o emitir la señal. Dijimos que cuando la temperatura sea elevada, vamos a hacer que se emita la señal. En este caso, ¿cómo emitimos la señal? Vamos a preguntar si la temperatura es mayor a 30, al revés, es mayor a 30 grados, vamos a poner que emite la señal. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma: emit signal y el nombre de la señal signal, a ver si figura acá, ahí está, signal alta temperatura. Bien, y acá le tenemos que pasar el valor que queremos que reciba el slot. En este caso va a ser temp, lo que recibimos nosotros desde acá. Bueno, listo. Listo, hasta acá eso es todo. Esto es lo que tenemos que implementar respecto de la señal. Solamente la declaramos acá, que va a existir una señal, y después la tenemos que utilizar. Bien, eso es todo con respecto a la señal. La utilizamos dentro de la función esta, pero la podemos utilizar en cualquier otro método. Vamos a la parte de alarmas ahora. Acá tenemos que definir el slot. No vamos a definir ningún signal y sí tenemos que declarar el slot. Ahora el slot sí es un método. Entonces tenemos que poner public slots, ¿sí? Y acá vamos a poner todos los slots que tengamos nosotros. El slot que vamos a implementar solamente va a imprimir un mensaje de alarma. Entonces yo lo voy a definir como void. Podría retornar, porque recuerden, estamos hablando que es un método, a diferencia de una señal, es un método. Entonces lo vamos a llamar slot, slot alarma de temperatura. Y este slot dijimos que va a recibir un dato, entonces tenemos que declarar en el parámetro el dato que va a recibir. Listo, acá ya pusimos el prototipo del slot. Este slot dijimos que es un método y en este caso lo definimos como público. Puede ser privado o protegido. En el caso de que sea público, este método, este slot puede ser accedido desde dentro o fuera de la clase. Bien, la idea de esto es que esto, al ser un método, también se puede utilizar como un método común y corriente, no necesariamente como un slot. Entonces, al estar público, yo lo puedo acceder desde el main y utilizarlo como un método común y corriente. Si yo lo pongo como privado, solamente lo voy a poder acceder desde un método de la propia clase, ¿sí? Lo normal es definirlo como público. Bueno, una vez que definimos el slot, lo que tenemos que hacer es venir, perdón, una vez que lo declaramos, tenemos que venir acá a definirlo. Entonces, tenemos que poner, perdón, no es acá. Tengo que ir a alarmas, acá,
Vamos a poner alarma, lo que retorna en realidad es un void, no va a retornar nada. Alarma, y acá vamos a poner slot, alarma de temperatura. Esto recibía un entero, el tipo temp, y lo que vamos a hacer ahora es imprimir el mensaje. Vamos a usar para eso qdebug, ¿sí? Vamos a poner, y vamos a imprimir el mensaje, no sé, alarma, alta, alta temperatura. Y vamos a imprimir el valor de temperatura recibido. Bueno, acá recuerden que hay que agregar la biblioteca qdebug. Listo. Bueno, entonces, cuando se emite la señal, va a venir y va a ejecutar este slot y va a imprimir este mensaje. Bien. Bueno, hasta ahora hemos creado la clase, hemos creado el signal y el slot y tenemos que implementar esto en el main. Para empezar a implementarlo tenemos que incluir, ¿sí? Tenemos que incluir lo que acabamos de crear, las clases que acabamos de crear, los módulos que acabamos de crear. Entonces tenemos un módulo temperatura y después tenemos el otro módulo alarma. Bien. Tenemos que crear dos objetos porque la conexión, recuerden que son entre dos objetos. Entonces tengo que crear un objeto del tipo temperatura que se llame, no sé, temperatura actual. Un objeto del tipo alarma que se llame alarma de temperatura. Y después vamos a simular que ingresan valores de temperatura mediante un for. Poner for, vamos a crear un entero. El valor i va a ser el valor de temperatura. Vamos a partir de un valor de temperatura de 20 grados para cuando imprima no imprimamos tantos valores. Vamos a imprimir hasta, o vamos a trabajar hasta 40 y vamos a incrementar esto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Tenemos que enviarle la función al setter que setea la temperatura en el objeto temp actual. Entonces tenemos que poner temp actual punto y bueno, acá tiene un error. Punto set temperatura, ¿sí? Y ahí le pasamos el valor de temperatura que tiene que ir cargando, que va a ser el valor i, que es el que estamos simulando. Bien, hasta acá entonces, ¿cómo va a funcionar? Este valor de temperatura, este objeto, va a ir cargando sus valores de temperatura mediante el for. Este for va a incrementar desde 20 hasta el 40. Va a imprimir el mensaje, vamos a ver acá. Esta es la función que vamos a estar ejecutando con el for y va a imprimir el valor de temperatura desde el 20 hasta el 40, ¿sí? Y cuando los valores superen el valor 30, va a emitir la señal y va a ejecutar el slot que está definido acá en alarma. Va a ejecutar este slot. Y este slot va a imprimir por consola este mensaje, ¿sí? Con el valor de la temperatura. Entonces, vamos a ejecutar esto, vamos a volver al main acá y vamos a ejecutar esto. Guardamos todos los archivos, a ver si salta algún error. Bueno, ahí ya está imprimiendo, voy a llevarte un poquito más arriba. Ahí está imprimiendo los valores de temperatura, fíjense el 20, 21, 22, 23 y así. Y llega hasta el 34, vamos a ver, voy a mostrar un poquito más la pantalla. Bueno, imprime hasta el 39, ¿bien? Acá lo que sucede es que no está imprimiendo el mensaje del slot. Si se fijan, estos son todos los mensajes que imprime la señal, pero no figura el mensaje de alarma, ¿bien? Esto pasa porque nosotros hemos creado los objetos, volvemos con el zoom, hemos creado los objetos, ¿sí? Y hemos llamado a la función esta set temperatura, pero no hemos hecho la conexión entre la señal y el slot. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esto se tiene que llamar a la función connect de la clase QObject. Entonces tengo que poner QObject, ¿sí? Y llamar a la función connect. Esta función connect recibe 4 parámetros. Los dos primeros son referidos al que va a enviar, al sender, y los dos que siguen va a ser referido al receptor, al que va a recibir. Bien, entonces todos estos son punteros. Yo tengo que ponerle, reciben puntero, entonces tengo que poner ampersand y poner el objeto que va a enviar, que sería, el objeto es temp actual, ¿sí? El objeto que hemos creado, ¿sí? Ese es el objeto.
El próximo parámetro es la señal de ese objeto, ¿sí? Yo tengo que poner, la señal está definida en la clase temperatura, y la señal era signal alta temperatura. Bien, lo próximo es, acá tengo que cambiar. Bien, lo próximo es el objeto que tiene, que va a recibir en su slot, el objeto receptor, que vendría a ser alarma temperatura. Alarma temperatura, y lo próximo que viene es el slot que tiene que ejecutar cuando se reciba la señal, que sería, el slot está definido en alarma, en la clase alarma, y se llama slot alarma temperatura. Listo, eso es todo. Esta es la forma en que se conecta la señal de este objeto con el slot de este otro objeto. Bien, entonces vamos a ejecutar esto y ver nuevamente qué pasa. Guardamos los cambios. Vamos a ver acá, a ver si puedo arrastrar un poquito esto para arriba. Ahí está. Bueno, y fíjense, arranca de 0, ¿sí? 21, 22, va hacia abajo. A ver si puedo bajar un poco más. Bueno, ya a partir del 30, fíjense que es mayor a 30. A partir del 31 ya imprime la alarma, ¿sí? Alarma 31, 32, 33, o sea, imprime el mensaje de la señal y el mensaje del slot. O sea, este sería cómo es el funcionamiento. Y bueno, después se ven los otros valores, ¿no? Los otros valores están más abajo, nada más que no lo puedo mostrar con el zoom que tengo en la pantalla. Bueno, entonces, esta es la forma para conectar un slot. Pues creamos un slot, creamos una señal, perdón, acá en temperatura, creamos una señal que se ejecuta cuando la temperatura supera determinado valor, ¿sí? Cuando la temperatura que vamos ingresando supera determinado valor, emite una señal, y esa señal está conectada, ¿sí?, al slot que figura en la clase alarmas, ¿sí?, e imprime este mensaje. Bien, todo esto ya se combina en el main. Se crean los dos objetos, se conectan los dos objetos, su señal y su slot, y luego se ejecuta el programa y la señal se va ejecutando a medida que es necesario, que se da la condición de que la temperatura sea mayor o igual que 30.